Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Muy buenas tardes con todos. ¿Me confirman por favor si me escuchan y también si ven la pantalla? Espero que me escuchen claro porque soy un poco ronquita. Nuevamente, buenas tardes con todos. Bienvenidos a una clase más de química. ¿Me confirman por favor si me escuchan? Gracias, Jesús. Buenas tardes igualmente para ti. ¿Me confirman por favor si me escuchan bien? Y si pueden ver la pantalla. Somos poquitos todavía. Ya, perfecto, Jesús. Muchísimas gracias por tu confirmación. Genial. Bien, vamos a empezar. El día de hoy tenemos el tema 7, que es con referente a la nomenclatura inorgánica, y le vamos a, en este caso, la vamos a mezclar con enlace químico también, que nos quedó la semana pasada pendiente, ¿ya? Si avanzamos a enlace, la parte teórica, nos falta la parte práctica, y vamos a ligar un poquito a nomenclatura para tener ambos temas. Así que, como siempre, te pido que me prestes atención, que vamos a empezar. Bien. El tema entonces de hoy, como te digo, es nomenclatura inorgánica, pero igual vamos a repasar rapidito enlace químico. Recuerda que un enlace químico va a ser la fuerza que va a unir ¿qué cosa? Va a ser una fuerza que va a unir átomos, iones o moléculas. Si yo te pregunto, ¿cuál es la fuerza que une átomos? Bueno, tenemos el enlace covalente. Si te pregunto las fuerzas que une iones, tenemos el enlace iónico. Y si te pregunto la fuerza que une moléculas, hablamos de las fuerzas intermoleculares. ¿De acuerdo? Recuerda que el enlace tiene solo como misión el formar compuestos más estables, lo que significa tener menor energía. Es decir, cuando los átomos se enlazan, pierden energía. ¿Ya? Entonces, ¿para qué es necesario conocer a los enlaces? Porque ellos nos van a determinar cuáles son las propiedades químicas y físicas de las sustancias, ¿ya? En el enlace químico tienes que tener en cuenta los electrones de valencia, acuérdate que lo aprendimos en tabla, y es sencillo para los electrones representativos, los electrones o elementos del grupo A, estos que terminan su configuración en S y en P, su grupo es igual a su número de electrones de valencia, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un elemento del 5A, tiene 5 electrones de valencia. El sodio es del 1A, tendrá un electrón de valencia. Y esos electrones de valencia no solo son importantes en el enlace, también van a ser importantes en el tema de hoy, que es nomenclatura. ¿Ya? Y bueno, ya sabemos que al formar el enlace los átomos van a perder energía y que el compuesto tiene la menor energía posible, lo cual lo hace más estable, ¿no? Ahí están los electrones de valencia y lo que yo te comentaba va a depender del grupo. Por ejemplo, mira, aquí verás que el carbono es del grupo 4A, por ende tiene 4 electrones de valencia. Acuérdate que esos electrones de valencia son los electrones del mayor nivel. Y en este caso, el mayor nivel lo tiene el nivel 2. Entonces, en eso que estoy coloreando de amarillo, ¿quiénes son los electrones de valencia? Estos que estoy encerrando en rojito. Y por eso este elemento es el 4A, por ende tiene 4 electrones de valencia.
Y estos 4 electrones de valencia u otra cantidad de electrones de valencia se va a representar fácilmente con el Lewis, la notación de Lewis, que son estos puntitos que puedes ver por acá. El nitrógeno, por ejemplo, es del grupo 5A, por ende va a tener 5 electrones de valencia. O en el caso del aluminio, es el grupo 3A, por ende tiene 3 electrones de valencia. ¿De acuerdo? Bueno, cuando se forman los enlaces químicos, se espera que alcancen la estabilidad y esa estabilidad se traduce en tener menor energía. La gran mayoría de átomos, cuando se juntan, es decir, cuando se enlazan, forman a lo que nosotros llamamos la regla del octeto. Bien, entonces vamos a continuar. Acá hay algunas, acuérdate, por favor, que recuerda que hay algunas moléculas que no cumplen con el octeto y hay dos opciones para no cumplirlas, porque tengo menos, como el berilio o el aluminio o el borio en este caso, o porque tengo más, como el fósforo, que aquí pasa a tener 10, o el azufre, que pasa aquí a tener 12, ¿ya? Entonces, tenlo en cuenta de todas maneras. Bien, ¿por qué es importante conocer los electrones de valencia aquí en el tema de nomenclatura? Porque esta valencia te va a dar, o estos electrones de valencia, te va a dar lo que nosotros llamamos como valencia, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa va a ser la valencia? Estos electrones que no se han usado. Entonces, por ejemplo, el oxígeno, tú puedes ver aquí que el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, y no ha usado esos 6. Por lo tanto, su valencia podría ser cero. En cambio, este oxígeno tiene 6 electrones de valencia y ha usado 2, a lo que su valencia se vuelve 2. ¿Ves? Entonces, ¿qué cosa va a ser la valencia? Va a ser un número, o sea, no tiene signo, va a ser un número, ¿ya? Y este número va a ser entero, 1, 2, 3, 4, porque representa la cantidad de electrones, ¿ya? Y este número, ¿qué va a ser? De los electrones de valencia, de este total de electrones de valencia, ¿cuántos se usaron en el enlace? En el caso del hidrógeno, él tiene solo uno, por ende su valencia va a ser uno, porque ese único que tiene lo va a usar en su enlace, ¿ya? Pero el valor de valencia se diferencia al valor de estado de oxidación, porque el estado de oxidación, al ser un estado, sí va a tener signo, sí va a tener carguita. Entonces, repetimos, la valencia no tiene carga, es un número entero, ¿ya? Es un número entero que va a depender de la cantidad de electrones de valencia, mientras que el estado de oxidación no es un número entero, ¿ya? El estado de oxidación es un número con carga. Puede ser, como ves aquí, más uno, más 3. Ahora, ¿y de qué va a depender? También va a depender de la tabla periódica. Como te estás dando cuenta ahí, tenemos un elemento que es el 1A. Bueno, o sea, no te dice el elemento, pero te dice el grupo, ¿no? El grupo 1A. ¿Qué valencia tendrá? Ahí dice más 1, entonces todos los elementos del 1A tendrán valencia más 1. Entonces, si te fijas bien, ahí está el hidrógeno. El hidrógeno es un elemento del 1A, por ende, ¿cuál es su valencia? Más 1, ¿ya? Dalia, y si hablamos del oxígeno, el oxígeno es el 6A. ¿Cuál es la valencia para el grupo 6A? Fíjate en la tabla. Puede ser menos 2 como mínimo y puede ser más 6 como máximo. Entonces puede tener varios valores. Claro, puede ser 2, puede ser 4, puede ser 6. ¿De qué va a depender? De cuántos electrones use. Así de simple. No depende de más. Entonces vamos a continuar. ¿Cómo vamos a poder determinar los estados de oxidación? Bueno, hay una regla práctica y es bueno que lo sepas. ¿Y de qué va a depender esa regla práctica? De los elementos que van a estar en tu compuesto. Ahí te van a ayudar estos dos elementos, hidrógeno y azufre. ¿De acuerdo? El hidrógeno es un elemento del 1A y por ende tiene su carga más 1, mientras que el oxígeno es un elemento del 2A y su carga va a ser más 2.
Y gracias al número del oxígeno y del hidrógeno, tú vas a poder hallar los demás elementos. De todas maneras, no está de más, acá te muestro una tablita donde tú puedes ver cuáles son las cargas de los otros elementos. Aunque hay una carga muchísimo más completa o, por así decirlo, muchísimo más ordenada, que ahora te la voy a compartir. La voy a compartir a través del chat, tú la puedes conseguir también en la internet y la consigues esa tablita buscando, ¿no? Estados de oxidación, tabla periódica. Así como te lo estoy mencionando, así la puedes conseguir. Ahí la estoy enviando, me confirman igual el envío, por favor. En esa tablita tú puedes ver los elementos y su estado de oxidación. A ver, creo que puedo tener la tablita por acá también. Esta de acá. Ujú. Esta, chiquis, pero ahí lo puedo agrandar. ¿Listo? Entonces, en esta tabla tú puedes ver a los elementos y cuál es su estado de oxidación. Entonces, esa tabla te va a ayudar un montón, aunque no necesitas aprenderla toda. En este caso, ¿con quiénes íbamos a trabajar? El hidrógeno con su carga +1, el oxígeno con su carga -2. Todos los metales tienen carga positiva. Y por ejemplo, un metal bastante usado es el sodio. Un metal bastante usado también es magnesio y calcio. Por ejemplo, también está el aluminio. Como te das cuenta, los estoy marcando de amarillo, los metales, y los estoy marcando, y son positivos también, ¿no? También tenemos, por ejemplo, el plomo, es bastante conocido. También el hierro, el cobre, el hierro, el cobalto y el níquel, perdón, cobre y zinc, la plata también, el oro, el mercurio. Entonces, estos elementos que estoy marcando de amarillo son metales y por ende le ves la carga positiva. Por otro lado, los que estoy marcando de celeste son no metales. El flúor solo es -1. El cloro tiene 1, 3, 5 y 7, al igual que el bromo, al igual que el yodo. En el caso del nitrógeno, generalmente trabajamos con 3 y 5, al igual que el fósforo. En el silicio, bueno, carbono 2 y 4. En el azufre 2, 4, 6. En el selenio 2, 4, 6. Entonces, básicamente con esos elementos se mueven más los ejercicios de examen de admisión. Pero no está de más que tengas ahí la tabla. Entonces, ¿cómo vas a calcular tú los estados de oxidación? Si en examen de admisión te viene un elemento solito, por ejemplo, el gas hidrógeno o el fósforo, es un solo átomo, es un solo elemento, su estado de oxidación va a ser cero, no tiene estado de oxidación, ¿de acuerdo? Si en examen de admisión te viene un ion, el estado de oxidación va a ser el de ese ion. Si te viene un compuesto, lo vas a calcular recordando que el hidrógeno es +1. Por ende, el otro elemento será X y haremos un cálculo matemático que te voy a explicar. A ver, vamos a aprovechar esto para explicártelo aquí. Tenemos al NH3, el cual lo voy a subrayar de rojo, y vamos a ver cuáles son los dos estados de oxidación del NH3. ¿Ya? Ya. Entonces, en el caso del NH3, vamos a poner el elemento. Sabemos que el hidrógeno es +1, pero el nitrógeno no sabe. Entonces vamos a armar una ecuación matemática. Te recomiendo que hagas el cálculo en este orden. Siempre pongas a la X primero, luego pones la carga del otro elemento multiplicado por la cantidad de átomos. Todo esto lo vamos a igualar a cerito. ¿Por qué? Porque todos los compuestos químicos son estables. Eso lo hemos visto en el enlace. Al ser estables no van a presentar estados de oxidación. Entonces, X más 3 es igual a 0.
Por ende, el nitrógeno trabajó con ¿qué carguita? Con carguita -3. Y así, digamos, el estado de oxidación del nitrógeno. Entonces, difícil no va a ser, ¿ya? La idea es que tú recuerdes mínimamente dos elementos, los datos del hidrógeno y los datos del oxígeno, como te he comentado. Si tú te acuerdas estos elementos, al menos vas a poder hallar así otros elementos. Por otro lado, tenemos nomenclaturas. La que más se usa es la nomenclatura común. Y en esa nomenclatura común vamos a utilizar dos prefijos, que en este, bueno, serían sufijos, dos sufijos, el sufijo oso y el sufijo ico, ¿ya? Oso vamos a usarlo para elementos que tengan menor estado de oxidación, mientras que ico con el mayor. Tú dirás, Dalia, no entiendo, a ver un ejemplo, ya. El hierro. El hierro tiene dos estados de oxidación. El hierro puede ser +2 o el hierro puede ser +3. Entonces, ¿cómo se llamaría su compuesto? ¿No? El ion hierro +2 sería ion ferroso y el ion hierro +3 sería ion férrico. ¿Ya? Entonces, de esa manera vas a usar el oso y el ico. En la nomenclatura tú solo vas a tener que poner el número en romano. Por ejemplo, tendrías que poner, ¿no? Ion de hierro 2 o ion de hierro 3. Depende del estado que estés utilizando. Y bueno, acá hay el ejemplo de algunos cationes en la siguiente lámina. Bien, habíamos visto también la clase pasada que los enlaces se pueden clasificar en dos. Tenemos el enlace iónico y el enlace covalente. En realidad se clasifica en tres con el metálico, ¿ya? Pero básicamente en examen de admisión te preguntan por iónico y covalente, las diferencias y cómo los reconoces y sus leyes. Entonces, rapidito pasamos al enlace iónico. En el enlace iónico es cuando los electrones se transfieren, es decir, un elemento gana y el otro pierde electrones, ¿ya? Entonces, esa transferencia de electrones va a generar cargas. El elemento que pierde electrones se queda cargado de manera positiva, lo que indica que perdió electrones. Y el elemento que recibe los electrones queda cargado con carga negativa. Y tenemos al cation por este lado, el que es el positivo, y al anión por el otro lado, el que es la parte negativa. Y ahí podemos ver la formación de los enlaces, pero también podemos ver cómo se representa con su Lewis. Por ejemplo, el sodio es un elemento del 1A, por ende en su Lewis solamente se le pone un electroncito. El cloro es un elemento del grupo 7A, por eso que le estamos poniendo 7 puntitos, ¿ya? Por otro lado, también te están dando el valor de la electronegatividad, porque la electronegatividad tiene que ver en el enlace químico, ¿ya? En el enlace químico, los enlaces iónicos van a ser mucho más polares. ¿Eso qué significa? Que sea un enlace polar, que va a tener alta diferencia de electronegatividad y va a tener polos, ¿no? Como puedes ver ahí, entre sodio y cloro, uno es positivo y el otro es negativo. Entonces, a eso nos referimos con que sea polar, ¿ya? Con que tenga carguitas. Y el hecho de que sea polar, además de las carguitas, también me da la posibilidad que se diluya en agua. Entonces, cuando hemos visto soluciones, tú te acordarás, ¿no? Las soluciones es diluir una sustancia en agua, es un tipo de mezcla. Entonces, va a poder funcionar la mezcla siempre y cuando pueda ser una sustancia afín con el agua. Las sustancias polares se disuelven en polares, pero las sustancias apolares o covalentes también en la mayoría de casos no se disuelven con el agua. Entonces hay que tener en cuenta y esa podría ser una diferencia entre el enlace iónico y el enlace covalente. En el iónico se van a poder disolver en agua porque son polares por la presencia de esas cargas, de esos politos, mientras que en el covalente la gran mayoría de estos no se va a poder disolver en agua. Acá hay algunas excepciones del enlace iónico.
Cuando tú vas a restar las electronegatividades, generalmente es un valor alto, mayor que 1,7, pero, por ejemplo, ¿no? En este caso, en el yoduro de litio, la resta sale 1,5. 1,5 es menor que 1,7. A pesar que es menor, se cumple que el compuesto es iónico, a pesar que es menor. Bastante, bueno, no es tanto mucho, no es mucho menor, ¿no? Son 2 puntos, pero igual es menor, ¿ya? Acá hay algunas características generales. Los iónicos suelen ser sólidos, los iónicos tienen mayor temperatura de fusión, es decir, ¿no? Si tú quieres calentar, o sea, tienes que calentar demasiado una sal para que ésta apenas comience a volverse líquida, ¿ya? Y hemos dicho que si se disuelven en agua, cuando se disuelven en agua pueden conducir la corriente eléctrica, ¿ya? Y por eso que acá está el tema de los foquitos. Recuerda que esto ya lo hemos visto en la clase pasada. Y vamos con un ejercicio, porque eso sí, nos faltó la parte práctica, ¿ya? Entonces vamos con el primer ejercicio. Dice, selecciona la alternativa que contiene solo compuestos iónicos y nos piden utilizar la energía de la electronegatividad como dato. Entonces vamos a ver, en la primera alternativa, yo tengo al yoduro de germanio. Por el nombre yoduro de germanio, o porque yo veo que el germanio es un no metal o un metaloide y el yodo es un no metal, podría quizá pensar que es un compuesto iónico, qué sé yo, pero vamos a hacer las restas. El germanio tiene 1,8 y el yodo tiene 2,6. El mayor se resta menos el menor. Entonces, por diferencia de electronegatividades, la diferencia de electronegatividad aquí, ¿cuánto nos sale? 0,8, ¿no? 0,8 es un valor bajísimo, por lo que concluimos que este compuesto es covalente. Así que descartada la clave 4, porque te dice solo las claves que tengan todo iónico. Así que ahí está mal. Vamos con el siguiente. Bueno, ya podemos, por ejemplo, acá también está el GI4, podemos anularlo, porque ya hemos visto que el GI4 es covalente. Acá también hay un GI4, acá también hay un GI4, por ende, súper mega fácil. La clave correcta es la E, pero descuida, te demuestro por qué. En la clave E tenemos al yoduro de calcio. El yodo 2,6, el calcio es 1. La resta de ellos en electronegatividad sería 1,6. A ver, yodo, sí, yodo es 2,6 y calcio es 1. Ese sería el cálculo. En el caso de cloruro de calcio, el cloro es 3 y el calcio es 1. Así que la diferencia casi es grande. Es mucho más polar, es mucho más iónico también el compuesto. Entonces, la polaridad va a estar en relación con el enlace y la polaridad también va a depender si se disuelve más o menos con el agua. Por ejemplo, de ahí yo puedo deducir que el cloruro de calcio, este de acá, se disuelve mejor en agua que el yoduro de calcio, porque al ser más polar, más rápido se va a disolver también. Vamos con la siguiente pregunta. Esa pregunta tiene que ver con estados de oxidación. Recuerda que estamos ligando ambos temas, enlace iónico y nomenclatura. Dice, con respecto de las especies mostradas, aquí referimos con especies a los iones que te están poniendo ahí.
¿Cómo sé o cómo me doy cuenta que son iones? Porque tienen carga. Bueno, algunas. Estas dos son especies, tienen cargas. Y las otras tres son compuestos porque no tienen carga. Dice, al respecto de las especies, seleccione la opción que contiene los números de oxidación del nitrógeno. Entonces vamos a hacer los cálculos de los estados de oxidación y vamos a ver finalmente cuál es el resultado. Por ejemplo, aquí, en el NO3-1, que es el ion nitrato. Acuérdate bastante de esta parejita nitrato, porque se suele utilizar bastante, ¿no? Ese -1 es para todo, ¿ya? Ten cuidado. Hay personas que piensan, ah, no, es solo para el oxígeno. No, no, no. Ese 1 es para todas las sustancias. Bueno, ¿qué te pedí que te acordaras? El oxígeno no te puedes olvidar. El oxígeno es -2 y N es X. Vamos a armar nuestra operación matemática, ¿ya? Primero te recomiendo siempre poner la X. A X va el -2 multiplicado por la cantidad de átomos y esto es igual a cero. Cuidado, lo vas a igualar a cero siempre y cuando sea un compuesto, o sea, no tenga carga, ¿ya? Y ahí sí tiene carga, así que no puedes. Entonces lo vamos a igualar a la carga. Si no tiene carguita, como aquí, por ejemplo, mira, él no tiene carga, ahí lo igualamos a cero. Pero cuando tiene carga, lo igualas a su carga. Bien, luego del cálculo matemático, entonces, x menos 6 es igual a -1. Ese -6 pasa al otro lado sumando. Y me queda que x es igual a +5. Sabemos que el nitrógeno en el primer caso trabaja con +5. Y con eso yo ya puedo descartar dos claves. La C porque dice que es +3 y la B porque me dice que es +3. Vamos a seguir. Si te das cuenta, el siguiente compuesto es +3 +3. Así que si estamos en examen de admisión, no es muy recomendable que hagamos el segundo compuesto, perderíamos más tiempo. Pasamos al tercer compuesto. En el tercer compuesto tenemos al monóxido de nitrógeno. ¿Por qué es monóxido? Porque tiene un solo oxígeno. Igualito que te dije hace rato, tú sabes que el oxígeno es -2, por lo tanto el nitrógeno es X. Como acá no hay carga, si lo igualamos a cero. El -2 pasará al otro lado sumando y será +2. Entonces, con eso ya descarto esta clave, la D. Me quedo como respuesta correcta la clave A. Recuerda siempre trabajar lo más rápido posible y bueno, esta es la manera más rápida de hacerlo, no hay de otra. Vamos con el siguiente ejercicio. Entonces, mira, hasta ahí que hemos visto cómo determinar si el compuesto es iónico o no y va a depender eso de su electronegatividad. Dalia, pero yo me tendré que aprender las electronegatividades de los elementos. No, para nada. Cuando el examen de admisión te pida las electronegatividades, lo vas a ver muy parecidos a esto, te lo van a dar, ¿ya? Si en algún momento tienes que definir elementos por electronegatividad, el examen de admisión te los va a dar. A veces podemos tratar de pedir la electronegatividad, pero esta también se puede deducir por tabla. ¿Por qué? Si tú te acuerdas de la tabla periódica, voy a simular una tabla por este lado. Suponiendo que esa es mi tabla periódica. ¿Qué elemento tiene mayor electronegatividad? El que estoy pintando de azul, que es el flúor. La electronegatividad aumenta hacia arriba y la electronegatividad aumenta hacia la derecha. Entonces, aclaro que no valen estos de aquí. Los gases nobles no cuentan. Los gases nobles no cuentan. Todos los demás
cuentan dentro de la electronegatividad, siendo el elemento más electronegativo el flúor. Entonces, si tú no sabes la electronegatividad de un elemento, más o menos tratando de ubicarlo por tabla, podríamos decir por dónde está el elemento y por ende su electronegatividad, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí está el flúor, el que tiene más que todos, y por aquí está el oxígeno. Entonces, a ver, dime tú, según las flechitas, entre flúor y oxígeno, ¿quién tiene mayor electronegatividad? A ver, escríbeme en el chat, dedúcelo, a ver. Entre flúor y oxígeno, ¿quién tiene mayor electronegatividad? Bien, Jesús. Jesús está atento. Es el único que hasta ahora me ha respondido. Lo máximo, Jesús. ¿Ya? Entonces ahí sería el flúor. Entonces ya ves, si no te dan el valor, en verdad, pero lo dudo, ya. Por ejemplo, examen de admisión de San Marcos, cuando tú lo necesitas, te da el dato. Pero si no te lo da, podemos deducirlo con la posición en tabla. ¿Ya? Bien, resolvimos el ejercicio 2 que era hallar el estado de oxidación. Y pasamos con las funciones químicas. ¿Qué es una función química? Es como una familia química, ¿ya? O sea, ¿tú cómo denominas a tu familia? Por ejemplo, en mi caso, mi apellido es León, por ende, mi familia es la familia León. Lo mismo aquí. En el caso de la función química, el elemento es el oxígeno. Así que todos los que tengan oxígeno serán de la familia óxido. Todos los compuestos que tengan el hidrógeno con la carga -1 serán de la familia hidruro. Todos los compuestos que tengan el hidrógeno positivo serán de la familia ácido. Y así sucesivamente. Entonces, las funciones químicas vendrían a ser familias químicas. Y los grupos funcionales, ¿por qué se caracterizan estas familias? ¿Ya? Podemos tener familias de dos elementos, las llamadas binarias. Podemos tener familias de tres elementos, las ternarias. Y familia de cuatro elementos, que serían las cuaternarias. Entonces tenemos por ahí básicamente tres tipos de familias. ¿Pueden haber más? Sí, pero generalmente son estas más comunes. Ahora, si te das cuenta, hay una manera de nombrar. ¿Qué se nombra primero, la parte negativa o la parte positiva? Como ves ahí, la parte positiva va primero, es la parte del catión. Y la parte negativa se nombra después, que es la parte del anión. Ahora, vamos a poner un ejemplo, porque una cosa es el nombre y otra cosa es la fórmula química. Y vamos a compararlo por acá. En la fórmula, la especie negativa va primero, seguida de la especie positiva. Entonces vamos a poner de ejemplo. ¿Cuál es la fórmula química de la sal? A ver, escríbeme en el chat, por favor. La fórmula química de la sal, que todos conocemos, ya está de más. La sal que utilizamos en la de mesa, la sal de mesa, la sal de cocina. ¿Cuál es su fórmula química? Excelente, Billy, muy bien. Como dice Billy, la fórmula química es NaCl. Entonces vemos que primero está el sodio y luego está el cloro. Ah, pero acá hay un pequeño error. Esto está al revés. Acá debería de decir fórmula y arriba debería decir nombre. Ahora sí. En la fórmula química, como lo ves, va primero el sodio y luego va el cloro.
Pero en el nombre es lo contrario, ¿no? ¿O cómo dices tú? Tú dices soduro de cloro o cloruro de sodio. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama el compuesto NaCl? ¿Soduro de cloro o cloruro de sodio? Por obvias razones se llama cloruro de sodio. Si te das cuenta, intercambiaron el orden. Entonces, en la fórmula química, tú vas a encontrar que la especie positiva, el catión va a ir antes y el anión va a ir después. En cambio, en el nombre van a cambiar. Parte negativa primero, cloruro, y luego la parte positiva de sodio. Aquí están las reacciones que se dan para obtener todos los compuestos. Como puedes observar en ese cuadro, ahí se puede ver cómo de metales pasamos a óxidos y cómo de óxidos podemos pasar incluso a ácidos. Si reaccionan un ácido con una base, un ácido con una base, entonces tenemos las llamadas sales. ¿Qué tipo de funciones o familias químicas tenemos entonces? En química inorgánica tenemos óxidos, tenemos hidruros, tenemos ácidos, hidróxidos y sales. Ya tenemos óxidos, hidruros, ácidos, hidróxidos y sales. Son 5 funciones orgánicas que debes de aprender. ¿Ya? Y bueno, vamos a empezar viendo una de ellas y vamos a empezar con las iónicas. ¿Cuáles son las funciones químicas iónicas? Acuérdate que estamos uniendo el tema de enlace químico con el tema de nomenclatura. Entonces, ¿cuáles son las funciones iónicas de estas 5 que yo te he mencionado? Sales, óxidos, hidruros, sales y ácidos. Hay algunas que son iónicas. Vamos a ver cuáles son. Por ejemplo, el óxido básico. Voy a formar un óxido básico juntando un metal con el oxígeno. Si es que hay un metal y un no metal, entonces tenemos al enlace iónico. Entonces, los óxidos básicos son compuestos iónicos. Y dicho sea de paso, son compuestos iónicos binarios. ¿Qué significa que sean binarios? Que están formados solo por 2 elementos. ¿Ya? Ahí puedes ver también en la diapositiva que te indica cuál es el tipo de nomenclatura que se usa. Tenemos la stock y tenemos la común. En la común, como te darás cuenta, yo te dije que se usaba el oso y el ico, y en la stock también te había comentado que se escriben los estados de oxidación. Entonces ahí tenemos ejemplos de óxidos y también tenemos ejemplos de sus nombres. Por ejemplo, mira, yo te dije que el hierro tiene 2 estados de oxidación, más 2 y más 3. Cuando utiliza 3 es el mayor. Por eso que ahí le están poniendo óxido férrico de nombre, porque es la mayor. Pero cuando utiliza la carga 2 que forma el feo, este óxido es el óxido menor, por lo tanto va a llamarse óxido ferroso. ¿Ya? Entonces ya sabes, cuando un elemento tiene 2 estados de oxidación, el estado de oxidación más grande que usa va con ico y el menor va con oso. Tenemos así óxido férrico y ferroso. Pero eso es en la nomenclatura tradicional, en la nomenclatura común. En la nomenclatura stock, que también está ahí en la tabla. En la nomenclatura stock es mucho más simple. Si tú sabes con qué elemento trabaja el metal, entonces ese número de oxidación lo vas a poner entre paréntesis. Yo sé que el hierro trabaja con 3, le pongo óxido de hierro 3. Yo sé que el hierro trabaja con 2, le voy a poner óxido de hierro 2. ¿Ya? Entonces, los óxidos más utilizan la stock, pero en examen de admisión te pueden preguntar por la común, por la yupac o por la stock. La yupac también es fácil. Por ejemplo, la yupac tiene que ver con átomos.
trióxido de dihierro, monóxido de dicromo, dicobre, perdón, trióxido de dialuminio, y acá sería monóxido de hierro. Entonces, en la UPAC vamos a utilizar mono, di, tetra, penta, depende la cantidad de átomos que tengas. Entonces, ya sabes, ¿cómo formamos un óxido básico? Haciendo reaccionar un metal con oxígeno. Ahora, ¿por qué se llama óxido básico? Porque estos metales, estos óxidos cuando reaccionen con agua, van a formar a las bases. ¿Ya? Entonces, no te vayas a olvidar. Metal más oxígeno va a formar un óxido básico. ¿Por qué se llama básico? Porque al reaccionar con agua va a formar una base. La base es el hidróxido, ¿no? Que va finalmente a reaccionar con los ácidos. Entonces, todo es una cadena, como lo ves acá. Ahorita estamos aquí, en óxidos básicos. Pero estos óxidos básicos en algún momento van a reaccionar con el agua. Y al reaccionar con el agua van a formar los hidróxidos, que también vamos a ver. Entonces, acá está la reacción. En este lado está. Y aquí tienes más ejemplos de óxidos. Entonces, ahí puedes ver la nomenclatura sistemática, también es llamada nomenclatura yupa. Y en la nomenclatura yupa, cuando hay un solo oxígeno, se le dice monóxido. Esa también se llama nomenclatura yupa. La nomenclatura antigua se llama tradicional, se llama clásico, también se llama común. La nomenclatura stock, que es la más común para los óxidos, se va a llamar solo stock. Es más fácil también porque no le cambian de nombre. Pero la común puede llamarse tradicional, clásica, antigua, tiene varios nombres. Y vamos con el ejercicio 3, a ver qué tal nos va. Ojo que estamos solo con óxidos. A ver, dice. Selecciona la fórmula de los óxidos de sodio y de calcio. Bueno, tendríamos que saber el estado de oxidación del sodio y del calcio. El sodio es un elemento del 1A, por ende, yo puedo deducir que su estado de oxidación es +1. Recuerda que un óxido se forma de la reacción entre un metal más el oxígeno. Entonces, el sodio tiene carga +1, el oxígeno tiene carga -2. Luego de hacer el intercambio, este 2 baja y este 1 baja, nos queda 2 sodios, un oxígeno. Entonces, producto de la reacción, vamos a poner N2O. Ese sería el óxido de sodio. Entonces, por ahí podría ser, o bueno, descartamos la B y descartamos la C. Y ahora faltan los óxidos del calcio. Bueno, el calcio va a reaccionar con el oxígeno y tenemos al... Ah, primero vamos a hacer el cambio, el cruce de carguitas. Pues el calcio es un elemento del 2A. Por ende, se sobreentiende que su carguita va a ser +2. Calcio +2, oxígeno -2. Luego del cambio tenemos calcio 2, O2. Ojo, ¿se puede simplificar? Claro que sí. Luego de simplificar nos queda calcio, oxígeno. Y ese sería mi compuesto. Con eso tenemos entonces como respuesta la clave dinosaurio. Pasamos con el ejercicio 4. A ver, ¿qué nos dice? Nos habla igual de óxidos, pero ahora le agregan algo más. Le agregan el hidróxido. ¿Qué es el hidróxido? Volvemos a nuestro primer esquemita. Aquí podemos ver que es un hidróxido, ¿no? Es la unión del óxido básico reaccionando con el agua.
El agua y los óxidos básicos se integran y forman a los hidróxidos. Recuerda, por favor, que los hidróxidos, ¿cómo son químicamente? Químicamente son bases. ¿Por qué te digo esto? Porque toda base es lo contrario de un ácido. Toda base reacciona con ácido. Entonces es bueno que lo tengas en consideración. Y nos piden el óxido de calcio, pero nos piden ahora los nombres, ¿ah? El nombre tradicional, el nombre sistemático y el nombre stock. Entonces nos piden la nomenclatura tradicional para el primer compuesto, que es el CaO. Me piden la nomenclatura sistemática o YUPAC del cobre O. Y me piden la nomenclatura stock del Fe o H3. Vamos con la más fácil de todas primero, que es la nomenclatura sistemática. En la sistemática o YUPAC pregunta, ¿cuántos oxígenos vemos? Hay un solo oxígeno, por lo que vamos a decir monóxido de cobre. Y ya está, eso es todo. Recuerda que la nomenclatura sistemática o YUPAC solo tiene que mostrar la cantidad de átomos en el nombre. Entonces, ahí yo demuestro que hay un solo oxígeno, por eso que dice monóxido. Y ahí también demuestro que hay un solo cobre, por eso dice de cobre. ¿Ya? Si fueran dos cobres, sería de dicobre. Si fueran tres cobres, sería de tricobre. Si fueran cuatro cobres, sería de tetracobre. Y así sucesivamente. Vamos con el segundo nombre, ¿ya? Miren que estamos yendo del más fácil al más difícil. El más fácil era el stock. Vamos con el segundo, que es, perdón, el más fácil era la sistemática. Vamos con el segundo, que es el stock. En el caso del stock, tenemos que recordar o saber, perdón, cuál es el estado con el que trabaja el hierro. El hidrógeno es +1, el oxígeno es -2, el hierro será X. Arma tu ecuación matemática. X menos 2 del oxígeno más 1 del hidrógeno. Ah, momento. Esto se multiplica por 3 más 1 del hidrógeno que también se multiplica por 3. Recordemos que nos toca igualarlo a 0 porque es un compuesto químico. Entonces queda X menos 6 más 3 es igual a 0. Y X finalmente sería X menos 3 es igual a 0. X es más 3. Entonces, mira, la nomenclatura sistemática o YUPAC era la más sencilla, porque no necesitas hacer ningún cálculo. Solo es ver la sustancia y nombrar. Nada más. En cambio, cuando te piden la nomenclatura stock, si estás obligado a hacer ¿el cálculo de qué? Del estado de oxidación. ¿Cómo lo calculo? Con el mismo procedimiento que estamos poniendo aquí. Y en este caso, ¿cuál sería el nombre? Fácil, aquí ponemos hidróxido, que es la función. Los OH son los hidróxidos. Vamos a poner el elemento de hierro. Y lo característico es que vas a tener que poner el número que has usado en román. Uso el 3, le pongo 3. Y vamos con la más complicada de todas, que es la tradicional. En la tradicional, no solo yo debo de saber con qué carga trabajó. Acá es obvio, pues, si el oxígeno es -2 y todo me tiene que dar 0, el oxígeno es +2. Ya, por ahí está bien. 1, saber la carga. Eso también me sirve para stock. Pero 2, yo me tengo que acordar cuántas cargas tiene el elemento. Cabe resaltar que el calcio solo tiene una carga. Solo tiene un estado o número de oxidación. En ese sentido, ¿por qué es importante? Porque voy a utilizar la palabra óxido,
voy a utilizar el elemento calcio, pero ya que es el único estado de oxidación, vamos a ponerle el ico. Entonces, cuando tú tengas un elemento con un solo estado de oxidación, de frente le vas a poner el ico. Entonces, dijimos que hay oso e ico en la tradicional, pero ahorita no merita el oso porque solo tiene un estado de oxidación. Continuamos con los hidruros metálicos. Mira que estamos haciendo funciones que son iónicas, es decir, van a estar formadas por un metal y por un no metal. En el caso de los óxidos que acabamos de ver, tenemos al metal y tenemos al oxígeno. O sea, el oxígeno ahí es el no metal. Y en los hidruros metálicos, de la misma manera, ¿no? El metal va a ser la parte positiva y la parte negativa va a ser el hidruro, la parte del hidrógeno. Entonces, aquí hay una pequeña sección. Si tú te acuerdas, los primeros valores que te he dicho al empezar la clase, te dije que te van a ayudar el hidrógeno y el oxígeno, y que el hidrógeno iba a ser +1, pues aquí hay una excepción. Aquí no se cumple del todo, no es del todo cierto, ¿no? Aquí el hidrógeno va a trabajar con su estado de oxidación -1. Acuérdate, ¿por qué? Porque todos los metales son positivos, absolutamente todos. Al ser todos los metales positivos, es positivo, porque positivo y positivo no pega, por así decirlo, ¿no? Entonces, uno tiene que ser positivo y el otro negativo. Entonces, si los metales de por sí son positivos, pues al hidrógeno le toca ser negativo en este caso, solo en este caso. Y la parte negativa, que es el hidrógeno, termina en uro, ponemos el nombre del elemento, de potasio, de aluminio, de estaño, de plomo. Y bueno, hay casos especiales, ¿no? Como el estanano, perdón, que nos ponen ahí. También está el plumbano. Son casos especiales. Son algunos hidruros especiales. Y vamos con las sales aloideas. Ojo, estamos viendo todos los compuestos iónicos. Entonces, hasta ahí, iónicos, ¿quiénes son? Los óxidos básicos. Iónicos, ¿quiénes son? Los hidruros metálicos. Y iónicos, ¿quiénes son? Las sales. Tenemos dos tipos de sales, sales oxisales y sales aloideas. Y las dos sales son iónicas. Ya, los dos tipos de sales son sales iónicas. Pero primero vamos con las sales más sencillitas, las sales aloideas. Ahora tú dirás, dale, ¿por qué son sales sencillitas? Ah, bueno, es que mira, como yo te comento, hay dos tipos de sales. Una sal, la más sencilla, esa que estamos viendo en pizarra, solo tiene dos elementos. Es binaria. Dos elementos, mira, metal, no metal, metal, no metal, metal, no metal. Entonces es fácil, es sencilla, es el compuesto iónico por excelencia, ¿no? Los iónicos por excelencia, ahí puedes ver de ejemplo al cloruro de sodio. Es el primer ejemplo. Y no hay mejor compuesto iónico que el cloruro de sodio, que es la sal. En cambio, las sales más complejas son las sales que debería de estar por acá, oxisales. Porque las sales oxisales tienen metal, no metal, tienen un no metal y además tienen oxígeno. Vamos a ponerte un ejemplo. Supongamos que digamos el sulfato ferroso, ¿no? Si has estado alguna vez, has tenido algún familiar que ha estado embarazada, sabes que a las madres gestantes que están con anemia, que es muy peligroso que una gestante esté con anemia, le dan una vitamina de hierro llamada ferromín, o también le dan el llamado sulfato ferroso. Esa fórmula química que estoy poniendo en la pizarra es lo que le dan a las madres gestantes bajas de defensa, el ferromín o sulfato ferroso. Entonces puedes ver que esta sale simple, la primera sal, la sal aloidea, porque solo tiene dos elementos, es una función binaria. ¿Por qué la sal oxisal es compleja? Porque tiene tres elementos.
Metal, no metal y oxígeno además. Más fácil que te acuerdes porque dice oxisal porque tiene oxígeno. Y va a ser aloidea porque no tiene oxígeno. Entonces, en las aloideas el nombre termina en uro. Igual que acá. Acá terminaba en uro, pero uro se lo llevaba el hidrógeno, porque aquí el hidrógeno es el negativo. Pero aquí uro se lo lleva otro elemento, el no metal. Por eso ves que dice cloruro, yoduro, ¿ya? Entonces el uro se lo va a llevar otro elemento, el no metal. Ahora, ¿todos los no metales pueden formar ese tipo de compuestos? No, son pocos no metales y estos no metales son del grupo 6 y el grupo 7A. Entonces, los no metales son varios, son 11, pero los no metales que forman ácido hidrácido solo son 6. El azufre, el selenio, el flúor, el cloro, el bromo y el yodo. Entonces vas a tener pocas sales aloideas, vas a tener pocos ácidos y ácidos. Pero si comparamos con las oxisales son bastantes, ¿no? Sales oxisales son muchas, pero en aloideas hay poquitas. Entonces ahí puedes ver la tabla y los ejemplos de nomenclatura común y esto. En el caso de los hidróxidos son compuestos ternarios. ¿Qué significa ser ternario? Que tienen tres elementos. ¿Cuáles son esos tres elementos? Metal, oxígeno e hidrógeno. O sea, metal y dos no metales, porque el oxígeno y el hidrógeno son no metales. Y los hidróxidos, como ya lo hemos visto en la pregunta anterior, ¿cómo se van a nombrar? Usando la palabra hidróxido. Y va a depender del metal, ¿no? Si el metal tiene un solo estado de oxidación como el sodio, puede ser hidróxido sódico o hidróxido de sodio. Si el metal tiene dos, como el hierro, vamos a tener hidróxido férrico e hidróxido ferroso. Entonces, allá va a depender de tu metal. Y en las sales ya dimos un ejemplo, ¿no? Aquí van a terminar no van a terminar en uro, como las otras sales. Aquí van a terminar en lo siguiente. A ver, habíamos dicho que en óxidos, ácidos u óxidos, el menor de la valencia iba a terminar en oso y la mayor valencia va a terminar en ico. Pero hay una escala más grande, puede ser ico, hiperico, puede ser hipooso o oso. Por ejemplo, yo tengo hipocloroso, cloroso, clórico, hiperclórico, ¿ya? Entonces, eso es en óxidos o en ácidos. ¿Por qué? Porque en sales cambia el nombre. En sales tenemos hipoclorito, por ejemplo, hito, ato, hiperato. Entonces, cada vez que tú veas uro, vas a sospechar que es una sal simplecita, porque es una sal que tiene solo dos elementos, nada más. En cambio, cuando tú escuches sulfato, mira, pues, por ejemplo, sulfuro, termina en uro, dos elementos. Pero si en este caso tú escuchas sulfato, ato, significa que va a tener tres elementos con el oxígeno. Si termina en ato o en ito, es una sal oxisal, una sal con oxígeno. Pero si termina solamente en uro, es una sal sin oxígeno, es sal simple. Entonces ahí no va a ser como que muy difícil de diferenciar. Y vamos con el ejercicio 5.
En el ejercicio 5 nos hablan del bromato de potasio. A ver, en base a lo que te he hablado, mira que termina en ato, bromato de potasio. Es una sal simple con o sin oxígeno. Bromato. ¿Qué dices tú? ¿Tiene o no tiene oxígeno? Claro, bien, Willy. Claro, si termina en ato, tiene oxígeno, ¿no? Y también puedes ver su fórmula, ¿no? KBrO, tiene oxígeno. Entonces, el hecho de que termine en ato me está diciendo que es una sal oxisal. Y te dicen que, el bromato es una sustancia que está prohibida, ¿no? Mejora la masa, pero está prohibida. Por eso que dice, los panetones, ¿no? Dice libre de bromato. Las galletas, libre de bromato. Porque mejora la masa, pero está prohibido por ser tóxico. Entonces dice que se va a dar o se va a obtener al bromato de potasio. Este se va a obtener gracias a la reacción del hidróxido de potasio. Y ya sabes que hidróxido tiene OH y el ácido brómico. Entonces, en el hidróxido de potasio no hay mucho problema o dificultad. Este no puede ser hidróxido porque es un óxido. Este no puede ser porque es un hidruro. Y OH solamente hay acá. Pero nos faltaría ver el ácido brómico. Para eso va a ser importante que tú descubras con qué estado trabaja el bromo. El oxígeno es -2, el potasio es +1 porque es del grupo 1A, bromo X. Operación matemática, x más 1 menos 2 por 3 igual a 0. X más 1 menos 6 es igual a 0. X menos 5 es igual a 0. Pasa a sumar, x es igual a 5. ¿Por qué es importante que sepamos con qué trabaja el bromo? Porque el bromo tiene 4 estados, 1, 3, 5 y 7. Entonces, cuando es ácido, será hipobromoso, ácido hipobromoso. O será ácido bromoso, o será ácido brómico, o será ácido perbrómico. En cambio, cuando se convierte a ácido o a sal, perdón, se va a convertir en el hipobromito, o puede ser bromito si trabaja con 3, puede ser bromato si trabaja con 5, o puede ser perbromato si trabaja con 7. Como ya habíamos determinado que trabajaba con 5, va a salir del ácido brómico, o sea, de un ácido con 5 de cloro, con 5 de bromo. Entonces, la fórmula para los ácidos es la siguiente, ¿ya? Cuando tú tienes un ácido con estado de oxidación impar, para ácidos con oxígeno, o sea, ácidos oxácidos, ¿ah? Si tu número de oxidación es impar, le vas a poner un solo hidrógeno, le vas a poner un solo no metal, pero le vas a poner oxígeno más 1 entre 2. ¿Por qué 1? Porque es impar. Dale, y si fuera par, le pongo 2. Entonces, vamos a ponerle un solo hidrógeno, vamos a ponerle un solo no metal y le vamos a poner el oxígeno. La carguita era 5, X, que sería 5, más 1, 6, entre 2, 3. Y este sería el ácido HBrO3. Por ende, nuestra clave es la clave disprosio. Vamos de nuevo con este ejercicio. Nos dan el bromato de potasio. Con el bromato de potasio tú puedes deducir cuál es la carga del bromo. ¿Ya? ¿Para qué? Para del bromo deducir el ácido. El bromo luego tienes que recordar que el bromo tiene 4 estados de oxidación.
los que ves en pizarra y los que están en la tabla que te he compartido. Entonces, dependiendo qué estado de oxidación use, es que va a salir su nombre. Lo de azul es los de ácidos y lo de rojo es lo de sales. El bromo, cuando forma ácido con su carga 1, forma el ácido hipobromoso. Pero si forma sal, forma al hipobromito. El bromo con la carga 3 forma al ácido bromoso. Pero si forma sal, formará al bromito. El bromo con la carga 5 formará el ácido brómico, pero con la carga 5 formará la sal bromato, y así sucesivamente. Como yo ya sé que tiene la carga 5, armo mi ácido y obtengo su forma. Vamos con la 6. Dice, tenemos las siguientes sustancias. A ver, toma no. Dice, tenemos al hidróxido de magnesio. Y si tú te acuerdas que los hidróxidos se reconocen por OH, descartas la clave B, porque la clave B tiene hidrógeno, o sea, es un hidruro, no nos sirve. Y dice hidróxido de magnesio. A ver, ¿cómo se arma? Vamos a poner primero al magnesio. El magnesio es del 2A, por lo tanto tiene carga más 2. El OH tiene carga menos 1. Cuando tú los combines, va a salir un magnesio 2 OH. Vamos con el siguiente. Luego nos dicen el hidróxido de aluminio. Entonces el aluminio es más 3 y el OH es menos 1. Entonces va a ser aluminio OH3. Si eres observador, te habrás dado cuenta que los hidróxidos son muy fáciles porque el número que está después del OH es la carga del elemento. Luego te dicen que tenemos al cloruro de magnesio. Cloruro de magnesio. A ver, si dice uro, cloruro de magnesio, uro, ¿es una sal con o una sal sin oxígeno? A ver, ¿qué dices tú? Cloruro, ¿será sal con o sin oxígeno? Es una sal sin oxígeno, ¿ya? La que tiene uro es la de sin oxígeno. Entonces, al saber que es una sal sin oxígeno, yo voy a poner el cloro, por el otro lado al magnesio, cruzo cargas y tendré MgCl2. Y luego te pedían al cloruro de aluminio. El aluminio sabemos que es más 3, el cloro menos 1 y se formará el AlCe3. Y ya tenemos las fórmulas. En este caso, por los hidróxidos, este se descarta porque ese es un hidruro. Por los cloros, este se descarta porque no tiene oxígeno. Y este tampoco. Entonces, la única opción que cumple... Ah, miren, hay dos claves repetidas. Si es que no estoy viendo mal. Sí, A y D se repiten. Bueno, cualquiera de las dos vamos a marcar. Y hasta ahí hemos visto las funciones que son iónicas. Mira que estamos trabajando de repaso el tema de enlaces químicos de la semana pasada. Lo estamos relacionando con el tema de ahora, que es el enlace, o perdón, las nomenclatura. Entonces, hemos visto qué compuestos son iónicos, óxidos, óxidos básicos, perdón, hidruros metálicos, sales, tanto oxisal como aloidea, y los hidróxidos. Estos son compuestos iónicos. Ahora, tenemos compuestos binarios, iónicos y binarios, óxidos e hidruros.
iónicos y ternarios, hidróxidos y sales oxisales. Y ahora pasamos a los compuestos que son covalentes. Por ejemplo, vamos a ver qué es un compuesto covalente. Es el que está formado por dos no metales, como ves acá. ¿Ya? Va a estar formado por dos no metales. Y podemos ver cómo se clasifican. Podemos tener enlace simple, que también se cuenta como un sigma. O sea, esta rayita se cuenta como un sigma y se cuenta como un sigma. Y tenemos el enlace múltiple, que puede ser o doble o triple. Pero cuando es doble, se cuenta un sigma y un pi. Y cuando es triple, se cuenta un sigma y dos pi. Te pongo ejemplo. Aquí, el de arriba es sigma y el de abajo es pi. En cambio, en el enlace triple, el de arriba es pi, el de abajo es pi y el del medio es sigma. Entonces, ahí tenemos los tipos de enlaces covalentes según los electrones que comparten los elementos. Pueden compartir un par de electrones, dos o tres. Dependiendo de eso, puede ser simple, doble o múltiple. Bueno, simple o múltiple, múltiple doble o múltiple triple. Y acá está, ¿no? Como es el simple, como es el múltiple doble, como es el múltiple triple. Ahí está. Algo que sí es bueno que tengas en cuenta. Los enlaces triples son más cortitos que los enlaces simples. Entonces, ¿cuál es el orden de longitud? Mira, en primer lugar, a mayor longitud, menor energía. ¿Quién tiene mayor longitud? En longitud, el simple es mayor que el doble, es mayor que el triple. Pero en energía es al revés. En energía, el triple es mayor que el doble, es mayor que el simple. Ya, es al revés. Si examinas esa tabla, puedes darte cuenta que es al revés. Ahí nos hablan un poquito del enlace sigma o pi. Eso sí ha venido en examen de admisión varias veces para contar. ¿Ya? Entonces recuérdate que el enlace simple tiene solo un sigma. El enlace doble tiene pi y sigma a la vez. Y el enlace triple tiene dos pi y un solo sigma. También podemos tener enlaces normales y enlaces dativos. ¿Qué significa que un enlace sea normal? Recuerda que el enlace covalente es compartir electrones. ¿Qué significa compartir? Yo te doy un electrón, tú me das un electrón. Eso significa compartir. Entonces, los elementos en el enlace covalente comparten. Pero hay dos maneras de compartir. Uno, el normal, o sea, que yo te doy uno, tú me das uno. Pero también está el dativo y se da en casos donde un solo electrón, un solo átomo da los electrones. Repito, para un enlace tienen que haber dos electrones. Mira, acá hay un enlace y ahí hay dos electrones, el rojo y el azul. Este enlace es normal. ¿Por qué es normal? Porque uno es rojo y uno es azul. O sea, cada elemento dio su electrón. Sin embargo, hay a veces donde esto no sucede. ¿Qué pasaría si los dos puntitos fueran azules? El enlace fuera dativo. ¿Por qué? Porque solo el azufre estaría dando electrones. Entonces, ¿a qué se le va a llamar dativo? Cuando uno de los átomos nada más es el que da los electrones. Normal, cuando cada uno pone un electrón, y dativo cuando uno solo pone los electrones. Y finalmente está el enlace polar o apolar, y polar va a ser cuando genere polos, es decir, cuando se enlacen elementos diferentes. Y va a ser apolar cuando se junten elementos iguales. Por ejemplo, el hidrógeno gaseoso
H y H. Si yo junto dos hidrógenos, es igual. Por lo tanto, es apolar, sin polos. Pero si yo junto el HF, o sea, hidrógeno y flúor, ahí ya va a ser polar, porque uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Ojo, pero ten cuidado, porque algunos me dicen, Dalia, pero positivo y negativo no es de iónico. Sí. Entonces, ¿este es un compuesto iónico? No. Por eso que no está como carga normal, está como una carga parcial. Quiere decir que momentáneamente, para que la sustancia sea polar, es que se carga parcialmente, pero no es su carga verdadera, ya no te vayas a confundir. Y bueno, acá te dan un ejemplo de cómo puedes formar moléculas, ¿ya? Siempre se va a poner en el medio el elemento que menos se repite o el elemento más electronegativo, ¿ah? Y si es carbono, el carbono siempre va en el medio. Cuando veas química orgánica, lo vas a entender mejor. ¿Ya? El carbono siempre va en el medio. Y de ahí los hidrógenos siempre van alrededor y alrededor acompañando al oxígeno. ¿Ah? El hidrógeno siempre es pareja del oxígeno. Entonces vamos a realizar algunos ejercicios para que veas cómo es que se forman moléculas. A ver, bueno, en esta no hay que formar moléculas, pero hay que restar por los estados, las electronegatividades. A ver, veamos. Un compuesto que sea iónico, un compuesto que sea covalente y uno que sea metálico. Los metálicos son donde hay solo metales. Y, por ejemplo, acá tenemos al zinc, y no hay ninguno otro que sea metálico, así que las demás claves descartadas. Los enlaces covalentes son los que tienen solo no metales. Por ejemplo, este es covalente, el agua es covalente, el peróxido es covalente. Agua covalente, óxido covalente. Acá tenemos covalente también y acá tenemos covalente. Los compuestos iónicos son los que tienen metal y no metal. Este es iónico, este es iónico, este es iónico, iónico. Acá hay un metálico, me olvidé de subrayarlo. Y acá hay iónico. Entonces, el único que cumple con tener los tres colorcitos. Hay dos con los tres colorcitos, pero como este es apolar, nos quedamos con la clave E. Entonces, va de nuevo, lo vamos a poner por acá. Los compuestos iónicos están formados por metal más no metal. Mientras que los compuestos covalentes están formados por no metal unido a otro no metal. Y los compuestos metálicos están unidos solo metales. Ahora vamos a ver todas las funciones que son covalentes. Por ejemplo, están los óxidos, pero ácidos. Recuerda que tenemos dos tipos de óxidos. Óxidos básicos, que ya hemos visto que son con metales, y son compuestos iónicos binarios. Por otro lado, tenemos a los óxidos ácidos, que son óxidos con no metales, que son óxidos, son compuestos covalentes binarios. Y acá tenemos algunos ejemplos. No te olvides que los óxidos van a utilizar la nomenclatura YUPAC, van a utilizar la nomenclatura stock o tradicional. En este caso, la más común es la YUPAC. Y puedes ver, ¿no? Monóxido, ¿por qué? Porque hay un solo oxígeno. Dióxido, ¿por qué? Porque hay dos oxígenos. Aquí, trióxido de azufre, porque hay tres oxígenos. Aquí, pentóxido de dinitrógeno. Pento por los cinco oxígenos y dinitrógeno por los dos nitrógenos que hay. Y acá hay algunos ejemplos. Vamos con el ejercicio 8.
nos dan un compuesto, que es el ácido sulfúrico, y de ese ácido sulfúrico de aquí nos piden responder estas preguntas. Pues vamos a desarrollar ese Lewis, lo voy a poner gigante, para poner los puntos de los electrones. En el caso del hidrógeno, el hidrógeno solo tiene un electrón, ese es el que estoy pintando de azul. Los oxígenos y el azufre tienen 6 electrones. ¿Por qué? Porque son del grupo 6A. Es el azufre, estoy pintando sus electrones de rojo. Y en el caso del oxígeno los vamos a pintar de verde. Formemos los enlaces. Enlaces que voy a formar de amarillo. Acá hay un enlace. Acá hay otro enlace. Acá hay otro enlace y otro enlace. Pero si cuentas hasta ahí, por ejemplo, el hidrógeno que es pequeñito no va a completar nunca el octeto. Y eso lo hablamos en la clase pasada, ¿sí te acuerdas? El hidrógeno nunca completa el octeto. Es un átomo muy, muy chiquitito. Y lo máximo que va a tener o que va a alcanzar son 2 electrones. Entonces, él ya tenía uno con el compartido, ahora el hidrógeno tiene 2, está completo. El hidrógeno tenía uno con el compartido tiene 2, está completo. Vamos con el oxígeno. El oxígeno sí cumple con la regla del octeto. A ver, este oxígeno tenía 6, con este compartido 7, con este compartido 8. O sea, este oxígeno está completo. Este oxígeno tiene 6, con este 7, con este 8, completo. Y el azufre tenía 6, con este 7, con este 8, completo. Si ya está completo, ¿qué pasa con los oxígenos que están en la parte de arriba? ¿Qué hacemos con ellos? Ya no necesitamos nada de ellos porque ya está completa la molécula. De todas maneras, se deben de enlazar. Para enlazarse, no solamente es necesario dar electrones. Ya hemos dicho que puede ser normal o dativo. Va a ser normal cuando des electrones hasta ahí. Esos 4 subrayados son normales. Pero ¿qué pasará con el oxígeno de arriba y de abajo que no necesitan recibir, no necesitan dar, perdón, pero sí necesitan recibir? ¿Por qué? Porque el solito tiene 6, no le sirve, tiene que tener 8, y el solito tiene 6. Pero el azufre le sobran. Ah, entonces el oxígeno no va a recibir, solo, el oxígeno no va a dar, solo va a recibir. Entonces el azufre va a dar tanto para él como para él. El otro azufre para abajo igual, o el azufre para abajo igual, ¿no? Va a ser para él y va a ser para él de abajo. De esa manera se completa el octeto. Pero ojo, espero que hayas prestado atención al paso a paso. ¿Por qué te digo esto? Porque primero completamos a todos los elementos del medio. Completamos al hidrógeno, al oxígeno y al azufre. Una vez que los completamos y vimos que ya sobraba, o sea, le sobraba porque estaba completo, ahí recién podemos decidir si solo uno o si cada uno tiene que dar un electrón. Entonces vamos a marcar a ver qué dice. En la estructura del nitrógeno, a ver, acá me preguntan por otros elementos. Me hablan del nitrógeno 2. Vamos a ponerlo por acá. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia. Los voy a poner de color diferente, no porque no sean nitrógenos, sino para que tú diferencies sus electrones. Ellos tienen 5 cuando comparten 6, 7 y 8, completos ambos. Luego me hablan del O2, del CO2. A ver, el O2 igual. Un oxígeno tiene 6 y el otro oxígeno tiene 6.
Van a juntar sus electrones y van a formar 8, todos felices y contentos. Luego habla del CO2, el carbono va en el centro con 4 electrones y los oxígenos van alrededor con 6 electrones. Entonces el carbono ya tiene 4. Si comparte con cada uno de los oxígenos a sus lados, va a tener 8 electrones. Y luego te preguntan por el agua y el metano. A ver, en el caso del agua. En el caso del agua, el oxígeno va en el medio con sus 6 electrones. Y los hidrógenos van alrededor. El oxígeno tiene 6, 7 y 8 completos. Y finalmente está el metano, donde el carbono tiene 4 electrones y los hidrógenos un electrón. El carbono tiene 4, 5, 6, 7 y 8 completos. Entonces te dice, en el nitrógeno y el oxígeno no se cumple la regla del octeto. Eso es falso, sí se cumple. Ambos llegan a 8. En la molécula de CO2 hay 4 enlaces simples. Y es falso, hay 2 enlaces y son dobles, no son simples. En la molécula del agua presenta solo 2 electrones no enlazantes. Acá hay 2 y acá hay 2, o sea, serían 4. Falso. El metano presenta 4 enlaces covalentes coordinados. Falso, porque coordinado es dativo. ¿Y cuando es dativo? Cuando un solo elemento daba los 2 electrones. Dice, se mencionan 3 moléculas heteronucleares con enlaces covalentes polares. ¿A qué se refiere con heteronucleares? Que tienen núcleos diferentes. A ver, mira, este está igual, no cuenta. Este es igual, no cuenta. Pero acá hay 1, 2, 3 heteronucleares y esa sería la respuesta. Vamos con el ejercicio 9. Dice, seleccione la alternativa que contiene los siguientes anhidridos. Anhidrido es el otro nombre, que se le da a los óxidos ácidos. En la nomenclatura tradicional se le llama anhidrido. En la nomenclatura tradicional. Y dice el anhidrido carbónico. Carbónico viene de carbono. Tienes que saber que el carbono utiliza 2 estados. Puede ser +2 y puede ser +4. Pero al ser ico, trabaja con la mayor, o sea, con 4. Entonces vamos a formar su óxido. Carbono +4, oxígeno -2. Luego del cruce me queda C2O4. Luego de simplificar me queda CO2. Por lo tanto, A se va y C también se va. Luego dice nitroso. Nitroso hace referencia a nitrógeno. Nitrógeno tiene 2 estados, 3 y 5. Revisa la lista, por favor. Si dice oso es porque trabaja con el más chiquito. Entonces, nitrógeno +3 reaccionará con el oxígeno -2, formando el N2O3. Por ende, puede ser solo la clave D. Nada más. Seguimos con los compuestos covalentes. Covalentes hemos visto a los óxidos, ácidos o también llamados anhidridos. Pero también son covalentes los hidruros no metálicos. ¿Por qué? Porque aquí se junta no metal con no metal, porque el oxígeno, o perdón, el hidrógeno es no metal. Estos no se pueden formar con todos los elementos, solo se forman con los del 6 y con los del 7. Por eso que es una función sencilla, igual que la sal aloidea que te comenté, las que terminan en uro, las que no tienen oxígeno. Entonces, hidruros no metálicos solo pueden haber 6. Solo existen 6. ¿Cuáles son esos 6? El que se va a formar con el azufre, con el selenio, y estos van a tener su menor carga, -2. Y los que se van a formar con el flúor, con el cloro, con el bromo y con el yodo.
y estos van a tener su menor carga, que es -1. Así que va a ser súper, súper mega fácil. Aquí el ácido va a ser H2S y acá va a ser H2SE. Aquí el ácido va a ser HF, HCl, HBr y HI. Así van a ser los hidruros que finalmente también se van a volver ácidos. Entonces, si está en gas, va a ser un ácido y, perdón, si está en gas, va a ser un hidruro y si está en acuoso, o sea, mira así, el HCl gas más agua va a producir el HCl acuoso. El HCl gas va a recibir el nombre de cloruro de hidrógeno, pero el HCl acuoso va a recibir el nombre de ácido clorhídrico. Entonces, muchas personas piensan que ese AC es de ácido. No, no, no. Es AC de acuoso, que significa que lo disolvimos en agua. Y ahí están los famosos ácidos hidrácidos, que son los ácidos que te comento, que solo son 6. El teluro no entra, ¿ya? El teluro es un elemento muy reactivo y no forma compuestos, así nomás. Y también están los ácidos oxácidos, que son los ácidos con 3 oxígenos. Perdón, con 3 oxígenos, con 3 elementos, y uno de ellos es oxígeno. Aquí lo puedes ver. Hidrógeno, azufre y oxígeno. Para su formación se cumple la siguiente fórmula. Y vamos con el último ejercicio de hoy. Dice, la combinación directa del gas hidrógeno y del cloro forma, hidrógeno y cloro formarán algo gaseoso, que va a ser el HCl gas. Por lo tanto, descartamos esta y esta. Ahí están dos. Y que cuando se combinan con agua, forman algo líquido. No, forman algo acuoso. Y sería la clave B. ¿Por qué esta no? Porque no tiene oxígeno. Si es un ácido hidrácido, no tiene oxígeno. Bien, Salón, hasta ahí nos vamos a quedar. Ya ahí le comparto el link de este PPT donde apunto a la coordinadora y ella te lo va a pasar para que repases. Cuídate mucho. Chau, chau. Buenas tardes.